Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Reseñas Zafras. Mi nombre es Horacio Vera, soy periodista de la agencia CMA Latam y en esta oportunidad estoy acompañado por Bruno Todone, que es analista de Zafras y Mercado. Hola Bruno, ¿cómo estás? Hola Horacio, hola a todos. Bueno, en esta nueva edición vamos a estar viendo un poco cómo viene transitando la campaña norteamericana, tanto de la gruesa como, bueno, finalizando trigo invierno y arrancando el trigo primavera. Perfecto. Vamos entonces a mirar, vamos a darle un pantallazo a la nueva plataforma de Zafras. Si querés compartir pantalla y contarnos un poco qué opciones tiene para poder ver algunos datos de las campañas. Dale, perfecto, Horacio. Si te parece, arrancamos con el trigo. Dale. Esta es la plataforma Zafras, donde bueno, en esta primera columna podemos observar todos los commodities que están habilitados. En este caso vamos a ir a trigo y en esta segunda columna las distintas opciones de informes, tanto de análisis, de estadísticas, exportaciones, importaciones, consultoría, clima, etcétera. En este caso vamos a entrar a consultoría, vamos a arrancar por el trigo de invierno. En este caso vamos a utilizar la opción de descargar el PDF para verlo más claramente. Bueno, aquí vemos el informe que emitió Luzda en el día de ayer de la condición del trigo de invierno. Vemos un trigo muy deteriorado en comparación al año anterior, donde la condición muy mala a mala suma un 40%. El año anterior, en esta misma época, la condición mala y muy mala alcanzaba solo el 18%. Esto sin duda, bueno, es uno de los fundamentos y uno de los inputs que viene presionando al trigo en los precios. Luego pasando al estadio regular, vemos un 32% similar al año anterior, el año anterior un 35%, y nuevamente en los estadios bueno, muy bueno, vemos una diferencia importante en comparación al año pasado, donde bueno, en este año está sumando 28% estos dos estadios y el año anterior alcanzaba el 47%. Si pasamos al trigo primavera, Ujú. volvemos aquí a consultoría. Trigo primavera, trigo que se está sembrando y bueno, el avance de siembra que también emitió y divulgó el USDA durante el día de ayer. Vemos un avance de casi el 50% informado por el USDA, 10% más en comparación a la semana anterior, pero 7% por debajo de lo esperado por el mercado. Y si comparamos con el año anterior y el promedio, la media de los últimos 5 años, vemos la lentitud con la que está avanzando la siembra de este trigo primavera, ¿no? Vemos como el año anterior alcanzaba esta misma altura un 93% y bueno, la media de los 5 años alcanza un 83%, muy muy por debajo por los últimos años. Ujú. Perfecto. Me gustaría ahora conocer qué pasa con la gruesa, con el maíz. Perfecto, arrancamos con el maíz, vemos como también al igual que el trigo primavera está comenzando la siembra, se está mostrando un avance de siembra, vamos a también descargarlo en PDF para verlo con mayor claridad. Vemos un avance bastante importante en comparación a la semana anterior. La semana anterior se observaba un avance del 49%. En el día de ayer se informó, bueno, un avance del 72%, un avance muy importante que se acerca a la media de los últimos 5 años, pero continúa por debajo del año anterior, que había alcanzado a esta misma altura un 89%. Esto, bueno, por problemas de fertilizantes, por problemas climáticos que no dejaba sembrar por ausencia de precipitaciones hace unos meses o hace unas semanas. Esto atrasó la siembra, pero bueno, ahora con presencia de lluvias
y buenas precipitaciones, la siembra está avanzando de manera importante. Si vamos a la superficie sembrada de maíz, con la intención de siembra que observamos a fines de marzo en el informe de Luda, bueno, vemos que para esta campaña que estamos transitando se esperan 89,5 millones de acres. Esto es por debajo de las 93,4 millones de acres que se implantaron en la campaña anterior, y estamos cerca de la media de los 5 años, que fue de 90,6 millones de acres. Si lo comparamos en términos porcentuales, la campaña que estamos transitando está un 4% por debajo de la campaña anterior, y en comparación al promedio de los últimos 5 años está en un 1% por debajo. Esto principalmente se produce por un aumento de los fertilizantes, principalmente los fertilizantes nitrogenados, que sabemos que los cereales necesitan fertilizantes nitrogenados en comparación a la soja, que la soja al retener nitrógeno en el suelo es más independiente de estos fertilizantes nitrogenados. Entonces los farmers norteamericanos se han inclinado por aumentar el área de soja, que lo vamos a ver a continuación, y a reducir el área de maíz. Esto sin duda repercute en las proyecciones productivas. La proyección productiva del maíz se esperan los 367 millones de toneladas en comparación al año pasado. El año pasado se produjeron 384 millones de toneladas, un recorte bastante importante. Y bueno, en términos de rendimientos, los rendimientos se esperan iguales al año pasado. Si pasamos a la soja, si te parece. Dale. Vamos a la soja, seleccionamos lo mismo, avance de siembra en los Estados Unidos, vamos a descargarlo también en PDF para verlo con mayor claridad. La soja ha avanzado un poco menos, esto también sucede por la ventana óptima de siembra, ¿no?, de uno y de otro. La ventana óptima de siembra de la soja es más amplia, es mayor que la de maíz, por lo tanto los agricultores norteamericanos prefieren avanzar más rápidamente con el maíz, que tiene, como decíamos recién, una ventana óptima de siembra más acotada que la soja, y en la soja vemos un aumento menor, ¿no?, del avance de siembra. Si bien en comparación a la semana pasada hubo un aumento del 20%, aún está en un 50% del avance de siembra, muy por debajo del año pasado, que mostraba un 73%, pero cercano a la media de los últimos 5 años, que mostraba un 55%. Si vamos a la superficie sembrada, vemos acá la diferencia, ¿no?, con el maíz, la contraparte, que vemos como en esta campaña estamos transitando, se esperan 91 millones de acres, casi perdón, 4 millones de acres por encima de la campaña anterior, que la campaña anterior mostraba 87,2 millones de acres, y por encima de la media de los últimos 5 años, que es de 85,22 millones de acres. En términos porcentuales, 4% por encima de la campaña anterior y un 7% por encima de la media de los últimos 5 años. En términos de proyección productiva, se espera para la campaña 22-23 una producción de 126 millones de toneladas en comparación a las 120 millones de toneladas de la campaña anterior, un aumento también bastante importante de casi 6 millones de toneladas. Y en los rendimientos, en los rindes, también se espera una mejoría en comparación al año pasado. Se espera que la campaña de soja norteamericana sea una superproducción y alcance en niveles récord, ¿no? Ujú. Bien, perfecto. En cuanto a proyecciones, si quieres en términos generales, ¿qué se puede esperar para las tres commodities, para el trigo, la soja y el maíz? Bueno, en términos de proyecciones, el trigo
está un poco más complicado que la gruesa en sí, ya que, bueno, como comentábamos, el trigo norteamericano de invierno, que es el que mayor cantidad en términos de volumen tiene, está muy dañado bueno, por la sequía y por la ausencia de precipitaciones. El trigo primavera sí se perfila a tener una mejor campaña que el trigo de invierno, pero bueno, seguramente observemos recortes productivos para el trigo total, ya que como decíamos el trigo de invierno tiene un volumen mayor que el trigo de primavera. En cuanto a, bueno, a la gruesa, tanto el maíz como la soja vienen con muy buenas perspectivas, ya que si bien la siembra viene retrasada, perdón, los mapas climáticos, las perspectivas climáticas son muy buenas, bueno, con buenas precipitaciones para la semana que viene y para dentro de 15 días en las principales zonas productivas de ambos cultivos. Por lo tanto, van a mostrar una muy buena emergencia, pero bueno, habrá que realizar un seguimiento y un monitoreo constante día tras día, semana tras semana de estos mapas bueno, para verificar cómo se va a ir desarrollando los cultivos, ya que bueno, si se produce una ausencia de precipitaciones en los estadios críticos, que para el maíz es la floración y para la soja es el llenado de granos, podría correr riesgo la campaña por disminución de rendimientos y por consecuente disminución de producción, y esto sin duda que va a generar un impacto en los precios hacia el alza en un mercado donde ya sabemos que está todo muy ajustado, ¿no? Ujú. Muy bien. Y te quería sumar como última pregunta el panorama climático en la campaña agrícola. ¿Qué nos podés decir? Si tenés algunos gráficos en la plataforma para poder ejemplificar mejor lo que está sucediendo allá. Perfecto. Te vuelvo a compartir, así vemos unos mapas de las principales regiones productivas norteamericanas, tanto para la soja como para el maíz. Aquí también seleccionamos maíz, podemos seleccionar maíz o soja, y en clima vamos a ver pronóstico climático en los Estados Unidos. Ujú. Aquí vemos en este mapa es bueno, la precipitación acumulada de los últimos 7 días. En este caso vemos del 16 de mayo al 22 de mayo. La principal región productiva de los Estados Unidos, tanto soja como maíz, es esta bueno, que estoy especificando, es la región central un poquito para el este, donde bueno, los principales estados de Iowa, bueno, de las Dakota, Nebraska, son los principales estados donde bueno, el mayor porcentaje de cultivo tanto de soja como de maíz. Vemos que han recibido buenas precipitaciones en los últimos 7 días. Si vemos las probabilidades de precipitación de 6 a 10 días y de 8 a 14 días, vemos cómo son mayores a la normal. En este caso, lo verde indica mayores a lo normal en las principales zonas de los Estados Unidos. Y si vamos a las precipitaciones acumuladas de aquí a 7 días y de 8 a 14 días, vemos como también los suelos se van a recargar. Esto va a ser indispensable para tener una muy buena emergencia de los cultivos. Vemos aquí como toda la región central va a recibir entre bueno, 95 y 45 milímetros en las principales regiones, y para 8 o 14 días, si bien disminuye un poco este milimetraje en alrededor de 45 o 35 milímetros, también van a recibir, que bueno, van a ayudar a mantener, ¿no?, estos suelos recargados de humedad para, como decía recién,
la emergencia sea óptima. Y en cuanto a anomalía de temperaturas, no vemos ningún riesgo o ninguna anomalía importante, donde vemos que puede llegar a haber zonas con grados entre 2 y 4 grados menos a lo normal, pero que no corre riesgo de helada ni de temperaturas, perdón, muy altas que puedan llegar a disminuir esta humedad en el suelo. Y 8 a 14 días lo mismo, en algunos grados por encima de lo normal en algunos estados, pero que no genera riesgo alguno a, bueno, a esta humedad en el suelo. Y para finalizar, humedad en el suelo, para los 2 metros de profundidad vemos cómo la zona central empieza a mejorar y bueno, a aumentar estos centímetros de profundidad a donde alcanza el agua, ¿no? Ujú. Muy bien, perfecto. Entonces, Bruno, esto fue hasta acá la reseña Zafras. Te agradezco y esperamos contar con vos para las próximas proyecciones y el panorama agrícola en Estados Unidos. Bueno, muchas gracias a vos, Horacio, muchas gracias a todos y bueno, nos vemos la próxima. Dale, hasta luego.